Bienvenidos a la casa. Gloria a Dios. Las cosas que está haciendo el Señor son maravillosas. Bueno, quiero que se pongan cómodos, que se sienten. Tal vez hoy, no sé, calculo que no voy a llegar a la hora, pero vamos a hacer una pequeña introducción esta noche sobre a quién escoge Dios y para qué nos escoge. A ver, vamos a esperar que todos se sienten. Y digo una introducción porque vamos rumbo a mirar algunos de los tantos mandatos que el Señor nos ha dado para la iglesia. A ver, diga conmigo, ¿a quién escoge Dios? ¿A los más lindos? ¿A los más buenos? ¿A los más vivos? ¿A los más tontos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 31. Primero miramos un vuelo de pájaro así, y después vamos mirando algunas palabritas que son importantes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 31. Si lo encontró, me dice amén. Muy bien. Si usted ve que el que está al lado está mirando las moscas, comparta la Biblia así no mira las moscas. No te distraigas, porque si te perdés una palabra, después no enganchás más el mensaje. A ver, ¿qué dice acá? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, si alguno dice muy bueno lo suyo, usted tiene que decir, o nosotros tenemos que decir, lo mío no, lo de Dios. La gloria es para el Señor. ¿A quién escoge Dios según estos versículos? Hay una listita ahí. Acá no solamente dice a quién escoge, sino para qué los escoge, para qué los elige. ¿Cuántos fueron elegidos por Dios acá? ¿Sí? Mire que hay gente en el mundo, pero nosotros estamos
llamados por Dios. Dice San Pablo que fuimos llamados por el Evangelio. Amén. Versículo 26. Según la carne, ¿qué dice ahí? No éramos sabios. Porque dice, miren hermanos cada uno de vosotros que no sois o no erais sabios. No éramos poderosos, ni nobles, ni ricos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo que viene ya sé, no me van a decir amén. Dice, éramos necios. A ver, ¿cuántos se acuerdan lo que quería decir necio? Ignorante. ¿Se acuerda? El último culto leímos el diccionario y dice necio, ignorante. Éramos débiles. Está hablando de lo físico y de lo espiritual. Versículo 28 dice, éramos viles. ¿Qué es viles? ¿Tenía problemas de hígado? Las viles le agarró. Éramos malos. Luego dice, menospreciados. La palabra menospreciado era que nos daban menos valor. Daban por nosotros menos precio que de otro. Es decir, para el mundo valíamos menos. Todavía lo piensan. Lo que no es, dice el versículo 28, no existíamos para el mundo. Como dice Maradona, no existís. Esa palabra ahí que dice no, lo que no es, escogió lo que no es. En el original dice, escogió lo que no existía. ¿Por qué dice que escogió lo que no existía? Porque toda la vida que tuvimos lejos de Dios, para Dios, no existe. Para Él cuenta del día que recibimos a Cristo. Por eso dice las cosas viejas, de manera que si alguno está en Cristo, ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y de aquí para allá, es decir, Dios cuenta lo que hacemos para Cristo ahora. Lo que vivimos antes no existe. Porque lejos de Dios nos vamos al infierno, no existimos. Pero con Dios vamos a la eternidad con Él. Por supuesto, ya saben que los que no tienen a Dios ya saben dónde van. Van por la otra puerta que está más calentito. En Efesios capítulo 2, usted se va a dar cuenta un poquito más a lo que se refiere a lo que no es. Dios escogió lo que no es. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 10. Tendríamos que saltar algunos versículos, pero vamos a leerlo corrido porque si no igual. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 dice, a ver, hay ruido a hojita, vamos a esperar un cachito. Y Él, cuando está acentuado, se refiere a Dios. Y Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿cómo estábamos? Ahora mire qué tipo de muerto. Dice, estabais muertos en vuestros delitos, pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto está diciendo que no vivíamos conforme al espíritu. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico ¿en qué? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no haciendo buenas obras. No por obras para que nadie se gloríe. Yo vine al cielo porque yo fui bueno. Dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que mire la lista. El mismo Pablo que escribió Corintios, escribió Efesios. A los corintios le habló de una manera porque eran medios toscos, duros, pero a los efesios también le dio duro. En los corintios empieza a decir que nos escogió siendo pobres, ignorantes, débiles, viles, menospreciados, mamá mía. Y para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y luego en Efesios dice que estábamos muertos. En Corintios dice, escogió lo que no es, estaban muertos. Y Efesios dice que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos vieron un muerto alguna vez? Por lo general, cuando uno va al velorio, el muerto ya está pipí cucú. Claro, porque si por ahí sufrió un accidente, lo juntaron a pedazos, pobre. Se le cayó una maceta en la cabeza, quedó todo destruido. Pero cuando usted llega, dice un lindo cajón, una hermosa mortaja, y si no tiene pelo, le clavan una peluca, que le voy a cobrar por 4 clavitos. Es decir, cuando el Señor Jesucristo nos encontró, no éramos muertos limpitos, en un lindo cajón, con una linda mortaja. Estábamos metidos en el barro del pecado, mugrientos, sucios, harapientos, llenos de mugre. No era nada atractivo, nada, para nada. Sin embargo, allí nos fue a buscar el Señor. Cuando uno oye de que una persona murió, dice, ha dejado de existir. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacaron esta palabra? De ahí, de donde dice, escogió lo que no es. El que está muerto no existe. Están los restos de lo que usó, la casita de barro. ¿Cuántos me siguen? Un muerto no puede hacer nada. ¿Usted vio que algún muerto puede hacer algo? Que se queje y dice, che, qué duro está el cajón. Me pusieron en esta porquería, ¿por qué no me compraron un cofre? No, no dice nada. No oye, no siente. Usted le puede insultar que no va a pasar nada. No razona, no discute, por supuesto, porque no habla. No decide. Son los vivos que dicen, ¿dónde lo ponemos? Como decía el cuento de la Andricina, a su querida suegra. ¿Qué hacemos con ese, con el cuerpo? ¿Lo incineramos? ¿Lo ponemos en tierra o lo ponemos en nicho? Y el yerno dijo, mira, hagámosle las 3 cosas, no corramos riesgo. A ver si resucita la vieja, dice. Así que lo iba a pasar por todos lados. Ahora, estamos hablando de muerto, hay que ponerle una notita de chiste porque... Ahora, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto para tomar vida otra vez? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Y es justamente lo que necesita Dios para hacer algo.
nada. Él hizo todas las cosas de la... Y como un muerto no puede ser nada, es justamente lo que Él necesita para darle vida. Porque Él es vida. Él es la vida. No tiene vida, es la vida. Así que cuando el Señor nos encontró que no podíamos hacer nada porque estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos levantó del muladar, de la mugre, del pecado y dijo, ahora si ustedes me siguen, nueva criatura serán. Y nos sacó de ahí. Si hay alguien en esta noche que está escuchando esto y no entiende lo que estamos diciendo, no sé, por ahí hay una persona nuevita, yo quiero decirle que no se haga problema. Lo que pasa es que está muerto. Por eso no entiende. Pero a medida que vamos hablando, si usted empieza a entender, póngase feliz, Dios le está dando vida. Cuando uno comienza a entender lo que Papá Dios dice, es que comenzamos a tener vida en el Espíritu. Mientras uno escucha la palabra de Dios y no la entiende, está muerto en el Espíritu. ¿Vio como decía el poeta? No son muertos los que en dulce paz descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Entonces, puedes pasar caminando a la persona por ahí y no conocer a Dios. Entonces está muerto en su espíritu. Entra acá y se aburre como loco. Yo sé que muchos de ustedes que están acá, cuando los trajeron por primera vez para que me escuche a mí, cuando yo me paré acá y empecé a hablar, usted se enojó con el que lo trajo. Y para eso me trajiste, para escuchar a este tipo. Que lo único que hace es darme con un caño de ahí adelante, y no soy yo, es la palabra. Y entonces yo tengo que arreglar, mandarme unos chistecitos para que no se vaya del todo enojado el que vino por primera vez. Así vuelve. Dice, bueno, es medio cómico el pastor, capaz que vuelvo otra vez. Bueno, es lo que queremos para que escuche la palabra de Dios y el que lo va a salvar es el Señor. Por lo general a nosotros nos invitan y creemos que la persona que nos invitó no tenía nada mejor que hacer que llevarlos a una iglesia. Pero lo que pasa es que Dios usó a esa persona para que nosotros viniéramos. Era Él el que nos traía. Y como es tan bueno, usó a alguien para que vengamos acá. Porque imagínense si Él personalmente nos trae. Nos pegamos un susto. Imagínense que me habla acá y dice, José Manuel, quiero que vayas a la iglesia. Ay, mamá querida. Me toca y comienzo a sentir una mano que no veo. No, Dios es bueno. Usa a los creyentes para que vengan a oír su palabra. Ahora, acá dice, lo primero que dice la palabra de Dios, no en este pasaje, pero ya los que son años de creyentes han leído la Biblia, sabe que Dios dice en su palabra que lo que quería Él era tener una familia en la eternidad. Usted va a encontrar en las páginas de la Biblia que dice que quería tener descendencia de Jesús. Y usted dice, ¿cómo? ¿Con quién se iba a casar? No, está hablando en forma espiritual. Porque aunque nosotros decimos muy graciosamente acá, y nosotros si no salvamos las almas las hacemos, porque tenemos hijos, en el caso de Dios, Él las hace, pero espiritualmente, porque Él es el creador. Entonces, Él quería tener una descendencia. En la eternidad, la palabra de Dios dice que allá en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en una connotación de amor, llenos de amor. Entonces era tan grande el amor de Dios que empezó a crear ángeles, porque la Biblia dice que primero creó el cielo y todos los habitantes del cielo. Arcángeles, querubines, serafines, tronos, príncipes, música del cielo, los jardines del cielo. Creó los habitantes del cielo, pero en el cielo no hubo alguien a semejanza de Dios, no siendo el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces luego Dios, después de crear el cielo, creó la tierra y todo lo que hay en la tierra. Pero cuando terminó la creación, habla en plural, dice, hagamos al hombre. Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Y la Biblia dice que lo hizo a semejanza y a imagen. La imagen que traemos es la imagen de Jesucristo. Porque Jesús fue antes de la creación del mundo. Es decir, el modelo de hombre, el modelo de persona era Jesús en la eternidad. Y Dios nos hizo conforme a su Hijo. Y lo que Él deseó, y al final lo va a cumplir, es tener una generación que se parezcan a su Hijo. Así dice Romanos, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Por eso yo siempre le digo, si hay alguien acá, en este barrio donde usted vive, que se parece a Jesús, es usted. El más parecido a Jesús es usted. Póngase contento. Algunos dicen, ay, cómo me gustaría verlo a Jesús. Acá lo tenés. No tengo cuerpo glorificado, pero soy parecido a Él. Y aunque Él era hombre, la mujer puede decir lo mismo, porque en el alma, en el espíritu, somos asexuales. No existe el sexo. Aunque algunos teólogos dicen que en el cielo vamos a vivir en familia con la familia que vivimos acá. Es un problema porque a lo mejor nos toca vivir y tener vecinos que no los soportábamos acá. Y allá lo vamos a tener por toda la eternidad, imagínense. Ahora, acá dice que nos amó tanto, pero tanto, que nos dio vida. Nos hizo. Este ha sido un problema para algunas personas. Escúcheme bien, aún en los seminarios bíblicos hay preguntas de los que estudian por qué Dios nos creó si Él sabía que íbamos a pecar. Bueno, mayor amor el de Dios. Lo que no saben estas personas que están escuchando la enseñanza, no tienen la luz, es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes. Y como Él sabía que íbamos a apartarnos de Él, antes de la fundación del mundo, preparó el antídoto contra la maldad que iban a hacer en los hombres. Tomó a su Hijo y lo inmoló. Es decir, antes de la creación del mundo, Jesucristo murió por los pecadores. Porque dice que fue inmolado antes de la fundación. ¿Quiere decir que Dios nos amó aún sabiendo que nos íbamos a portar mal? ¿Pueden entender esto? ¿Cuántos son padres acá? A ver las manos. ¿Y madres? Padres en términos genéricos, pero ¿vio? Ahora levantaron las madres. A ver, ¿cuántos son padres y madres? Los que tienen hijos, le pregunto, ¿se portan siempre bien? ¿No les dio nunca gana de matarlos? ¿Y por qué no los mató? No los mató porque los aman. Gracias. Decía un vecino mío, decía siempre, son tan lindos cuando son chiquitos, después se hacen grandes, dice, son un desastre. Pero algunos, mire, siempre hablamos con Isabel, mi esposa, digo, qué bien ha hecho las cosas del Señor, porque nos dio la capacidad de ser padre cuando éramos jóvenes. Ahora somos abuelos, estamos contentos, pero el amor, la soportada, yo juego con los chicos, jugamos con los chicos, pero a las 2 o 3 horas estamos, porque ya no nos dan los huesos. Pero cuando uno es joven, papá joven, tiene el empuje, juega con ellos, está bien, termina cansado, pero Dios le ha dado una edad. Ahora imagínese
lo que debe haber sido, habrán